Hola, muy buenos días, Iglesia. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes en este nuevo día. Durante los pasados 2 meses y medio hemos estado meditando la palabra del libro de Números. Y a partir del sábado comenzamos con un libro que es el libro de Romanos. Espero que sigamos creciendo en la palabra, caminando junto al Señor en nuestras vidas. Uno de los temas centrales del libro de Romanos trata sobre la justificación por la fe, tema que se va repitiendo a lo largo de todo el libro. El evangelio que presenta Pablo es Jesús y quería proclamar de este evangelio hacia los cristianos que estaban en Roma. En el capítulo 1, versículo 16 dice: «Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe». El apóstol Pablo explica claramente qué es el evangelio y cómo debe ser una vida centrada en el evangelio. El ser humano no podía llegar a la gloria de Dios por ser pecador. El único camino para la salvación era y es Jesucristo. El ser humano depravó totalmente, por eso necesita de una gracia y misericordia total para poder ser salvos. El capítulo 1 de Romanos está dirigida hacia los gentiles, pero a partir del capítulo 2, Pablo está dirigiendo su mensaje hacia los judíos que tenían la circuncisión, que vivían según las leyes, que tenían esa conciencia de superioridad por ser el pueblo elegido de Dios, pero por eso ellos no estaban excluidos del juicio de Dios. Los versículos 1 al 3, Dios está hablando del mismo juicio, tanto para los gentiles como para los judíos. Pero ¿cuál era el problema de los judíos? Que juzgaban a los demás, siendo los mismos pecadores y haciendo las mismas cosas que los gentiles. Ellos tenían, podremos decir, el título de ser judíos y seguramente pensaban que estaban por un escalón encima del resto, pero cometían otro error que era menospreciar la bondad, la paciencia y la magnanimidad de Dios, ignorando la bondad de Dios que los guiaba hacia el arrepentimiento. ¿Pero qué iba a pasar con ellos? Veamos el versículo 5. «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti misma ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios». El versículo 6 dice: «Él recompensará a cada uno conforme a sus obras». ¿Cuándo es este día de la ira? El día que termine la bondad y la paciencia de Dios y todos, sin excepción, nos paremos delante del Señor para rendir cuentas. Ese día el Señor recompensará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, si ese día de ira, el juicio de Dios, es algo seguro, ¿cómo debemos vivir en este mundo hasta que eso suceda? Eso está en los versículos 7 y 8. «Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia». Debemos vivir con perseverancia en las buenas obras, buscando siempre la gloria, la honra y la incorrupción, porque esto, dice la palabra, es lo que nos llevará a la vida eterna. En simples palabras, debemos vivir vidas de fe, vidas centradas en Jesús. Hermanos y hermanas, el pasaje de hoy está dirigido hacia los judíos, pero también debemos aplicarla a nuestras vidas. Externamente, los judíos, podremos decir, tenían un complejo de superioridad, eran reconocidos, tenían la circuncisión que los remarcaba como pueblo elegido, pero internamente no eran reconocidos por Dios ni obedecían a su palabra. No solo eso, sino que por esa conciencia de superioridad juzgaban a los demás, pensando que ellos estaban en lo correcto e iban a estar exentos del juicio de Dios. Nosotros también podemos asistir sin falta a la iglesia, llevar una vida espiritual saludable, tener el título de asistir a una iglesia y pertenecer a una comunidad. Pero eso no nos debe dejar tranquilos, porque nosotros debemos cuidar de nuestra salvación y cumplirla con temor y temblor hasta que nos pongamos delante del Señor. Tampoco debemos menospreciar ni juzgar a los demás por ser conocedores del Evangelio primero.
En el versículo 11 dice, pues no hay distinción de personas delante de Dios. Delante de Dios somos todos iguales. Es decir, Dios no nos va a juzgar por nuestras apariencias externas, ni por nuestros títulos, ni por el cargo, ni por cuántas cosas materiales hemos juntado en este mundo. El parámetro de Dios en ese día va a ser según si vivimos obedeciendo a Dios o no, si vivimos perseverando en las buenas obras, buscando la gloria y la honra de Dios, es decir, lo eterno. Espero que podamos ser hijos e hijas de Dios, que maduremos y crezcamos espiritualmente en lo interno, antes que buscar y conformarnos con las apariencias externas. Busquemos en este día lo que es eterno. Que la gracia y paz abunde en sus vidas en este nuevo día.